Buenas noches, mis hermanos y amigos. ¿Puede un cristiano odiar? ¿Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, puede odiar? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan 3. Juan está hablando a la Iglesia Universal, o sea, a todos los cristianos de la época. Trasciende a nosotros también. Es para todos nosotros. Y Juan dice algo, claro, por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Primera carta de Juan 3, desde el verso 13. Leo. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo nos odia, que eso no debe extrañarnos. Sigo leyendo, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiero dejar muy claro. Aquí no solamente está hablando en cuanto a los cristianos, o sea, a los hermanos en Cristo. Está hablando en el sentido de humanidad, de la humanidad. O sea, nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de Dios, no podemos odiar a un no cristiano. No, yo amo a todos mis hermanos en Cristo, pero es que algunos mundanos no podemos. Es muy clara la palabra, ¿no? Repito el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y miren la segunda parte de este versículo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, no es creyente, no se ha convertido, porque aún está muerto en sus delitos y pecados. Es palabra de Dios. No estoy dando ninguna opinión. Es Dios el que lo dice. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No se ha convertido. Repito, no se refiere simplemente a los hermanos en Cristo, a la iglesia, sino a la humanidad. A la humanidad. El que no ama simplemente no ha nacido de nuevo. Sigo leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Repito, si usted odia a alguien, quien quiera que sea, no importa lo que le haya hecho, así sea o no sea cristiano, ¿no? Bueno, revise realmente delante de Dios si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha nacido de nuevo. Sí, eso es palabra del Señor, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto, sigo leyendo, verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no lo merece. Ni usted, ni yo, nadie en este mundo ha merecido el perdón de Dios. Nadie lo merece. Nadie. Porque el justo, el único justo, el único limpio, el que en este mundo caminó
33 años y nunca hizo nada malo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él, sin pecado, murió por nosotros pecadores. El único que no merecía morir en esta tierra era Jesucristo. Sin embargo, lo matamos. Lo matamos con nuestros pecados. Sí, lo matamos. Y él no merecía. De manera que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, él nos perdona lo que no merecemos. Pura gracia, solo por gracia. Cuando venimos al Señor y nos arrepentimos y le decimos, Señor, toma mi vida, perdóname, el Señor nos perdona absolutamente todos nuestros pecados. Él dice que coge nuestros pecados y lo echa al fondo del mar y nadie los saca de allí. Nunca más me acordaré, dice el Señor. Pero sí, yo digo que me arrepiento de mis pecados y busco el perdón de Dios, pero guardo rencor, odio hacia alguien. No importa si alguien está al otro lado de la tierra, pero tengo algo en mi corazón contra esa persona. No soy cristiano. No me he convertido según lo que Juan dice aquí. Sí, hermanos amados, el odio se puede disimular, pero se nota. Cuando una persona guarda o tiene odio, su rostro se va desmejorando día a día, se va deteriorando, ¿no? Sí, sus rasgos faciales, sus expresiones se notan. Una persona con odio se nota, hermanos, ¿no? Uno discierne la persona que está llena de odio. Y Juan habla de eso. Ningún homicida es cristiano. Ningún homicida. Porque puede ser, yo no le hago nada a nadie, pero el odio que guarda contra esa persona o esas personas, no. El odio puede ser guardado allí, puede ser disimulado, pero el odio se expresa. Cuando uno guarda odio, cuando una persona guarda odio, ¿qué sucede? ¿No? Guarda odio contra uno o contra una, pero reaccionará con odio con cualquiera. La ira, ¿no?, inusitada, es expresión de que en ese corazón hay odio. Hay odio. Cuando de repente es odio. Y eso es lo que la palabra del Señor claramente nos dice. Miren, vamos a ir al Levítico. Levítico capítulo 19 de Levítico, fíjense. Voy a leer 2 versos de Levítico 19. Versos 16 y 17. Así dice la palabra del Señor. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, la persona que tiene odio, ¿no?, habla mal del odiado o de la odiada. Habla mal de él porque busca que otros también odien a esa persona. Está permanentemente hablando en contra de esa persona porque su objetivo es que así como él o ella tienen odio hacia esa persona, todos tengan lo mismo. Todos sientan ese odio. Y cuando no sucede así, ¿no?, esa persona entra también en enemistad con los que no odian. Sí, con los que no odian. Y bien claro aquí en Levítico, le dice el Señor, no andarás chismeando, es decir, hablando mal de esa persona. El odio, mis hermanos, es tremendo. Es enferma. El odio enferma. Miren, ya hace algunos años, más de 20 años, ¿no?, me tocó estar, bueno,
Una persona que supuestamente los doctores, una señora, los doctores la habían desahuciado, pero no moría. Los médicos decían, ¿y hasta cuándo esta señora no muere? Pero no se moría. Habían días, ya habían comprado todo, porque los médicos dicen, no sabemos por qué sigue viva. Y hermanos, esto es real. Esto es real. Habían llevado un cura, habían llevado, bueno, hasta un brujo, una cartomántica, habían llevado de todo. Hasta que alguien les dijo, bueno, traigamos a un pastor evangélico. Y así llegaron a mí, ¿no? Me conversaron el caso y acudí. Entré en un cuarto y, hermanos, cuando entré en ese cuarto, era un cuarto frío y no del aire acondicionado. Yo sentí algo allí, algo fuerte. Y me acerqué a la señora, que estaba con los ojos abiertos así y el ceño fruncido, como mirando al vacío. Y yo pregunté, ¿está viva o está muerta? Está viva. Está viva. Entonces comencé a leerle la palabra del Señor. Sí, comencé a leerles. ¿Y sabe qué le leí? El rico y Lázaro. Y otras porciones más. Solo le leía porque la señora... Bueno, estuve como casi 15 minutos leyéndole la palabra, pero no asentía nada. Cerré la Biblia y le pregunté, ¿sabe usted que va a morir? ¿Dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Directamente. Usted va a morir y va a ir a uno de esos dos lugares. Ahí fue que movió un poco el rostro y fijó sus ojos en mí. Usted no sabe lo que me han hecho. Y solamente me dijo eso y volvió. Hizo entrar a uno de sus hijos. Me dijo esto. Entonces él me conversó. Mi madre entró discrepancias y no se llevaba con nadie. Mi madre odia a todo el mundo, ¿no? Y le hablé el amor de Dios a la señora. Le hablé que perdonara. Sí, que perdonara. Que puede ser que sus hijos en verdad le hayan hecho daño. Pero ella, si se iba con ese rencor, moría con ese rencor, ella iba a ir al infierno. Y que perdonara a sus hijos y a todo aquel que le había hecho daño. Que lo perdonara. No sé qué tiempo y qué más le dije, no lo recuerdo, pero ese fue el énfasis que le hice. Empezó a llorar y llora y llora y llora. Y le dije, ¿quiere aceptar a Cristo como Salvador? ¿Quiere aceptar a Cristo como Señor? ¿Quiere pedirle perdón por sus pecados? Y ella asintió. Le dije que podía guiarle en oración, porque ella no hablaba. Y pidió perdón al Señor, aunque no hablaba. Empezó a llorar y su rostro cambió. Su rostro cambió, hermanos. No me lo contaron, yo estaba allí. Su rostro cambió. Fue diferente. Sus hijos entraron. Pastor, ¿qué pasó? Le hablé del Señor. Su rostro cambió. A la media hora murió. A la media hora. El odio es así, mis hermanos. El odio es así. El odio mata. Mata a la persona que lo tiene y también a los que lo rodean. Porque con ese odio andamos solamente hablando mal de alguien y a la menor provocación saltamos con ira y lanzamos dardos contra las personas. Hacemos daño. Por eso dice la palabra de Dios que el cristiano verdadero no odia. No odia. En una iglesia de Cristo, entre cristianos, no debe haber alguien que odia. No, para nada, para nada. El odio mata, reitero, no solo a la persona que lo tiene, sino a los que lo rodean. Hace daño. ¿Por qué?
Bueno, en Mateo, capítulo 15 de Mateo, piense lo que aquí el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Mateo 15, el verso 11, dice así la palabra del Señor. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La persona que odia anda siempre tratando de inocular su odio con palabras en todos los demás, en todos los demás. Y esto es lo que dice también, ¿no?, el autor de la carta a los Hebreos, ¿no?, en el capítulo 12, el verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense, deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, no alcance la gracia de Dios significa que no es cristiano, que no es creyente. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. La raíz de amargura, mis hermanos, el odio, contamina a los demás. Contamina a los demás. Hermanos en la fe, miren, no podemos negar que humanamente hablando, ¿sí?, hay personas que no merecen el perdón. Sí, hay personas que nos hacen daño, nos han hecho daño, y mucho daño, daño que nos ha llevado hasta las lágrimas, es cierto. Dice, no se merece el perdón. Y nosotros, hermanos, nosotros merecemos el perdón. No lo merecemos. Tenemos el perdón de Dios por pura gracia. Así que no tenemos ningún derecho a no perdonar a alguien. Jesús, nuestro Salvador, es concluyente. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. Por eso, hermanos, en la fe, no vale la pena que usted odie, que guarde odio. Dios es amor. Y el odio es lo contrario de Dios. Donde hay odio, no hay amor. Si en su corazón hay odio, no hay amor. Si en su corazón hay odio, solamente puede haber religión, pero no Cristo. Y no es lo que el Señor quiere. Porque el odio destruye a su esposa, destruye a su esposo, destruye a sus hijos, destruye a su familia, destruye sus relaciones. Ese es el odio. Y es Satanás el que lo inocula. Por eso, hermanos, en la fe, renuncia al odio. ¿No? Sí, porque si usted tiene odio, tiene que sacarlo de su corazón, para que en verdad Cristo lo reciba. Porque con odio no se entra al reino de los cielos. Con odio no hay salvación. Así de sencillo. En Romanos, capítulo 12 de la carta a los Romanos, leo los versos 9 y 10. Fíjense. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Odiar lo malo. Odiar el odio. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. ¿No? Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, hay personas que nos han hecho daño. Pero qué hermoso es perdonar, limpiar nuestro corazón. El odio no es de cristianos, no es de cristianos. Así que hágase un examen, como un autoexamen. Cuando le mencionan el nombre de una persona, ¿cómo reacciona usted? Usted que se escucha ese nombre y usted se pone como gato cuando le han echado agua. O más bien, ¿no? Si sabe que a esa persona le va bien, ¿cómo reacciona usted? Es un autoexamen, hermanos. Un autoexamen. Para saber si no odiamos a alguien. Purifiquemos nuestro corazón, mis hermanos. El odio no es cristiano. Y si usted odia, no se acerque a orar. A menos que se acerque a orar para decirle al Señor, perdóname.
Perdóname, perdóname, Señor. Es la única manera como Dios le va a escuchar. Perdóname, Señor, por guardar este odio. Perdóname y límpiame. Y ayúdame, Señor. Es la primera oración que Dios escuchará de un hombre o una mujer que odia. Sí, mis hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios, no es la enseñanza de un hombre. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.